gracias. Nosotros sabemos de las civilizaciones. La historia moderna comienza ¿dónde? En los griegos. De las civilizaciones modernas sabemos. ¿Por qué? Nosotros por qué sabemos de los griegos, o sea, ¿qué es lo que sabemos de los griegos? La historia. Y la historia de los griegos, ¿quién nos mostró? Nos mostró el teatro griego. ¿Vos sabés quién fue Pericles? ¿Vos sabés quién fue Espartaco? ¿Por qué? Por las obras de teatro que fueron llevadas, ¿cierto? Un poco los filósofos también aportaron, ¿cierto? El pensamiento, ¿cierto? El pensamiento. Pero nadie sabe quién fue Grecia por Pericles, pero en general. Nadie sabe quién fue Grecia por Eurípides, por Sófocles, por Aristóteles, que hizo toda la teoría del teatro, ¿cierto? Entonces, quiere decir que en la contemporaneidad sabemos de los griegos por el teatro griego, los textos y los festivales. En el medioevo voy a darle siglo, pero no puedo estar equivocado en los siglos, más o menos. En el medioevo, bueno, aquí los romanos se copian los modelos griegos, y entonces Plauto, Terencio y todo el teatro romano, que no fue tan fuerte porque lo que hizo fue copiarse el teatro de donde fueron invadidos. O sea, que ellos colonizan, o sea, poder de Grecia, pero se copian su teatro. Empiezan a repetir las obras de Sófocles y de todo esto, ¿cierto? Entonces, viene el teatro, de alguna manera es el que nos contextualiza, nos da a entender qué fue el mundo de los griegos, de los romanos. Se viene el medioevo, vamos a ponerle siglo, aunque sería un atrevimiento, del siglo III al siglo XV más o menos. La iglesia prohíbe el teatro, lo prohíbe, durante casi digamos un siglo, lo prohíbe. Vos o no te tiene idea de qué momento histórico vivió la humanidad acá. El silencio. Hay un silencio total. Horrible, sin historia. Hay historia, porque prohibieron el teatro. Viene el siglo XV, hacia finales del siglo XV, 1492, con Colón que descubre América, el Renacimiento, la imprenta, ya la habían descubierto los chinos hace 2000 años, pero la imprenta se propaga por Europa. El Renacimiento lo marca muchas cosas, pero dos hechos son fundamentales. Se descubre el nuevo mundo por Colón y se propaga la imprenta por Europa. Y entonces, al descubrir Colón el nuevo mundo, Dios deja de ser centro del universo y el hombre empieza a dudar de Dios, de la iglesia, del oscurantismo, del medioevo, y empieza el hombre a atreverse a decir cosas. Y hay un movimiento teatral que se llama comedia del arte. Hay un movimiento teatral que se llama comedia del arte, que duró dicen que algo del principio del siglo XV, siglo XVI y XVII. Aquí entonces empieza el siglo de oro español, empiezan los isabelinos, o sea, Shakespeare, Marlowe y todos sus contemporáneos, empieza Molière, ya casi siglo XVIII en Francia, anteriormente los entremeses de Cervantes, anteriormente los dramas satíricos españoles, hacia finales del siglo XIV, principios del siglo XV. O sea, cuando regresa el teatro, la humanidad empieza otra vez la humanidad a registrar su historia. ¿Listo? Final del siglo XIX, al final del siglo XIX fue un momento muy de la literatura, generación del 98 en España, los macedonios Fernández en José Martí en Cuba, los Epifanio
Rafael Pombo, José Asunción Silva, Rubén Darío en Centroamérica. O sea, digamos que hacia final del siglo XIX fue un siglo de más de literatura que de teatro, pero también con mucha movida de teatro en Europa. Siglo XX, los Brecht, los Piscato, los Eugene O'Neill, ahí sí hubo una diarrea de teatro. Sí. Pregunto yo, ¿quién era el rey de España cuando Cervantes escribía los entremeses? Carlos V creo que era. Creo, ¿cierto? Sí. ¿Quién era el alcalde o el presidente de Holanda cuando Van Gogh pintaba Molino? Si ya pasaron a un segundo plano. ¿Quién era el alcalde de Los Ángeles cuando Chaplin era Chaplin en Los Ángeles? Hay que los artistas somos los artistas, sobre todo la gente que no somos las académicas, que deciden una nueva expresión de la fantasía. Somos el centro del mundo y no nos damos cuenta. Ningún general griego más importante que Eurípides. Digamos que Agamenón o algo es más importante que Eurípides. Dígame que la reina Isabel fue más importante que Shakespeare. Si la reina Isabel se conoce en la actualidad fue por Shakespeare, por su amistad con Shakespeare. Dígame que el rey Luis XIV, el rey Sol, es más importante que Molière. Si trasciende porque se hizo amigo de Molière. Dígame cuál es la expresión máxima del negocio y de la contemporaneidad hoy en día, si no Hollywood. ¿Quién lo fundó? Un cómico, Chaplin. O sea, si no hubiera existido Chaplin, los hermanos Mario y Bustertino, no hubiera existido Hollywood. O sea, no hubiera existido Broadway, no fuera la calle que es. El centro del mundo hoy, de la construcción del pensamiento del mundo hoy, supuestamente el cine gringo, Hollywood, todo alrededor de los Oscars, el mundo gira en función como de esas cosas. Las juntamos nosotros. Ahora, ¿qué pasó? Que la vanguardia teatral de los años 60 y los años 70 nos relegaron. Entonces, en los años 60, en los años 70, entonces el teatro tenía que ser un tipo abandonado, desentendido con la sociedad, por allá opacado, escondido, que no podía entenderse con el poder. No. El poder a fines del siglo XVI, 1590, era un poder monárquico, reina Isabel. Y ahí estaba Shakespeare al lado de ella diciéndole, no, o sea, porque Shakespeare era más inteligente que ella. Entonces se le acercó y dijo, ella tiene el poder, pero yo solamente me la acerco y hago de esta porque me dé la gana. Cuando Molière se acercaba al rey Luis XIV, decía, voy a montar tartufo. Escúchame, rey, escúchame. Eso es para que todo el mundo, todos los tartufos de esta corte chillen. Y esta obra sirve para que usted vea quiénes son los tartufos de esta corte. Pero me va a caer la iglesia y todo el mundo, porque usted me tiene que ayudar. Y el rey que era la monarquía decía, no monte, porque quiero ver quiénes son los tartufos de esta corte. Mentira, Molière estaba burlando de él porque Molière era mucho más inteligente que él. Eso es como hoy en la contemporaneidad. Si nosotros decidimos estudiar lo que nos gusta, si nosotros decidimos ser libres, si nosotros decidimos estar en un pasillo a las 5 de la tarde acá, en una escuela de arte tirado, mientras que otros se ponen la corbata y se van a estudiar administración de empresas, ¿qué? ¿Quién carajo se va a acordar de ti 300 años después? O sea, dentro de 300 años todavía vamos a estar haciendo las obras de Andrés Caicedo y leyendo a Luis García Márquez y nadie se va a acordar quién carajo fue Artida Lule o Álvaro Uribe. Dentro de 300 años nadie va a saber quién culo fue Artida Lule. ¿Entiendes? Y vamos a estar todavía montando a Genitos Empantanados de Andrés Caicedo o Viva la Música de Andrés Caicedo. O sea, nosotros escogimos el camino que es el de la libertad, de trascender. Ahora, yo no me voy a cerrar en un teatro en el barrio Boston. No sé si hay un grupo de teatro en el barrio Boston. Allá no, es que iba a dar la puerta para Fernando Gonzalo porque lo mío es el teatro, e ir a hacer teatro a EPM tradicional. Oigan, es que EPM son más inteligentes que nosotros. Es que Colombia son más inteligentes que nosotros. O sea, tipos que aceptaron estudiar administración de empresas o cualquier cosa, que se ponen una corbata, que entran a las 7 de la mañana, que salen a las 7 de la noche, que solo cogen vacaciones cuando el jefe lo dice, que el jueves
se van a ir a cenar con su esposa porque su esposa está de cumpleaños y le dice no, no puede irte porque el jefe dice que tiene que quedar hasta las 12 de la noche porque hay una junta. Por eso es más inteligente nosotros que cogimos la libertad de hacer lo que nos da la gana y de vivir siempre al filo como de los... Pero lo que no podemos es dejarnos llevar por las vanguardias teatrales de los años 60 y los años 70, donde yo tuve maestro. O sea, el argentino Waldo Dragón fue mi maestro, el cubano Eugenio Hernández fue mi maestro. Son gente que me formaron y me enseñaron mucho teatro, de creación colectiva, teatro que maneja contenido, digamos dinámicas de teatro experimental. El tipo que más entiende en este continente de teatro experimental se llama Patricio Gallego y en el libro que acabo de publicar fue el que me hizo la contraportada, o sea, que me hizo el escrito de la contraportada. Es un tipo que trabaja cerrado, o sea, se cierra 13 meses a montar una obra y no ve el sol. Y yo me cambié la mente, o sea, llevo 3 años discutiendo con él, conversando, que me dio toda la razón. El año pasado escribió la obra del Bicentenario para Quito. Eso fue muy tipo para él porque yo pegó 11 días de trabajo, le pagaron lo que se gana en todo el año haciendo teatro sentado. Entonces digo, ya cuento yo todo el año. Entonces es que esa es la clave, brother. La clave no es que yo me voy a hacer este teatro y me quedo siempre haciendo este teatro. La clave no es que yo quiero hacer teatro para BBVA y me quedo toda la vida como un esclavo de BBVA, porque me pongo la corbata y me siento en un escritorio. No, la clave es que yo voy a BBVA, cojo la plata que me pertenece a mí por ser libre y después monto lo que me dé la gana. Yo acabo de tener un espectáculo que se llama Otros Contextos, texto de Macedonio Fernández, que es un argentino que lo han querido llevar a escena por lo difícil de hacer. Texto de Mark Twain, texto de un cubano que se llama Gregorio Cardoso, texto de Luis Ferrer, un amigo cubano que es músico y poeta, textos de Oscar Wilde, o sea, textos que son un placer infinito y que llevarme a escena son un placer infinito. Y que tuve todo el mes de agosto, temporada, la final del Teatro de los Sueños, y venían 6 personas por noche. Pero yo no sufría por eso. O sea, yo no sufría porque no dependía de esa taquilla. O sea, yo nunca le dije, ay, pero no voy a hacer la función porque es que vinieron 4 personas. Hágale, hacemos la función para los 4 que vinieron. Porque es que el placer primero que todo es mío. Porque en este momento yo no estoy sufriendo porque vengan 90 gente. O sea, yo no vivo la taquilla. ¿Qué está pasando hoy en día? Que muchos grupos han hecho alianzas con este grupo político que está en poder, de Fajardo, de tan, que a mí me cae bien, parece bien, me parece que entendieron que la cultura y que la educación es la solución a mediano plazo. Yo estoy de acuerdo en todo eso, ¿cierto? Pero mira que finalmente están haciendo alianzas políticas. ¿Que les gusta? Sí. ¿Que son tipos que la tienen clara? Sí. ¿Que están haciendo parques y bibliotecas que me estén metiendo en la educación? Sí, qué rico, pero finalmente no están haciendo alianza política. Yo hice alianza con el poder económico. O sea, es que Shakespeare lo hizo, es que Molière lo hizo, es que Chaplin lo hizo. Ellos son mis ídolos en esta mierda. ¿Se entiende? Ellos son mis ídolos en esta mierda. Pues creo que si Bertolt hubiera sido escondido por allá, metido en una sala de teatro oscura, haciendo teatro vídeo duro, hubiera publicado todo lo que publicó, todas las obras del Madre Coraje, entonces hubiera recogido, no. Escribió Madre Coraje y escribió Hercúlez, escribió obras que al poder de ese momento, que era el comunismo europeo, le convenía. Entonces, claro, la guerra, entonces él entró un juego político. Porque él había dicho, no, yo no voy con política. No, digo, a ti te sirve, hagámoslo juntos. Siempre le decía a la reina Isabel, ¿te gusta mi teatro? ¿Me vas a regalar un teatro? Ah, mi todo. Entonces yo voy a hacer la obra que me gusta a mí con un poquito de lo que te gusta a ti, porque me regalaste un teatro. O sea, es como en la vida, yo considero, de pronto estoy errado y de pronto estoy hablando mierda y de pronto la historia no me da la razón o me la da demasiado. Yo lo que considero es que hay que dimensionar los 2000 años de modernidad, los 2500 años de modernidad. Si no vamos al siglo V a.C., es cuando la civilización griega cogió fuerza. O sea, tenemos que dimensionar 2500 años de modernidad y no quedarnos en las vanguardias teatrales de los años 60 y los años 70. Porque creo que sirvieron mucho como teoría teatral, como experimentación, pero nos ha hecho daño en cuanto a proyección. O sea, hacer una estrategia de mercadeo es traicionar. No. ¿Por qué?
O sea, porque si yo monto una sala, yo le decía hace una noche a mi amigo, mi buen amigo John Viana, que montó una sala ahí a una cuadra de Roma. Si tú montas una sala de un teatro simbólico,